del sector energético en Colombia, comercializadores, distribuidores y otros. Señor ministro Omar Andrés Camacho, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A todo el equipo de Blue y al país. Buen día. Ministro, ¿esta es la primera reunión suya con los representantes de los gremios del sector energético? No, nos hemos reunido permanentemente, al menos desde que yo llegué, hemos estado conversando casi que semanalmente. ¿Presencialmente? Presencial y mixta, algunos presenciales y otros se conectan a las reuniones que hemos adelantado. Sí. Ministro, ¿y por qué lo citó ayer a la reunión? Justamente porque el día anterior a la reunión, es decir, anteayer, expedimos una serie de normas que nos permitían avanzar en la búsqueda de las soluciones que, como tú mencionabas, tienen que ver con un riesgo financiero, especialmente de las comercializadoras. Entonces, avanzado ese punto, invité a todas las organizaciones, empresas, a los gremios, para conversar sobre las otras medidas que queremos ir avanzando en el mediano plazo en medio de esta situación financiera de las empresas del sector. Ministro, ¿hoy hay riesgo de apagón o de racionamiento en Colombia? En términos de energía, nosotros tenemos un comité de seguimiento al estado energético del país, las simulaciones que incluyen pues el estado actual, las proyecciones del fenómeno del Niño, el estado de los embalses, nos permiten afirmar que en términos de energía no tenemos dificultades de abastecimiento para pasar el fenómeno del Niño. Para pasar el fenómeno del Niño. ¿Y del 2025 en adelante hay riesgo de apagón? No, todo lo que estamos haciendo precisamente en las otras aristas, con la entrada, tú mencionabas algo muy importante, hay retrasos en proyectos que debían entrar hace 2, 3 años, y buena parte del trabajo que estamos adelantando es lograr que estos proyectos entren el próximo año de tal manera que tengamos la seguridad energética que requiere el país. Ministro, hablemos de esas resoluciones que ustedes han expedido en las últimas horas. ¿Esas resoluciones normalmente las firma el ministro de Minas o esas resoluciones en circunstancias normales tendrían que ser discutidas y aprobadas por la CREG? Bueno, hay que diferenciar. Nosotros emitimos un decreto firmado por el presidente. De hecho, fueron 2 decretos firmados por el presidente y firmados por el ministro de Hacienda y por mí, que tienen que ver con el crédito, una línea de crédito en Findeter para darle liquidez a las empresas comercializadoras que han tenido las dificultades en su flujo de caja. Esos 2 decretos han sido firmados entonces desde Presidencia, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía para habilitar esta línea de crédito. Y hay una resolución que emitimos en el marco de las competencias del Ministerio de Minas y Energía para garantizar que durante el tiempo que las empresas puedan acceder al crédito, se mantenga el suministro y tengamos seguridad jurídica y energética con los contratos que estas empresas tienen. Esa resolución, le pregunto específicamente, recuerdo que en otros momentos la sacaba adelante la CREG, no es usual que la saque el ministro. No, en el pasado, de hecho, varios años se han pedido resoluciones de parte del ministerio. De hecho, nosotros tenemos la competencia y el alcance para emitir resoluciones en diferentes ámbitos. Esta, pues, evidentemente la emitimos acudiendo al alcance y las funciones que tiene el ministerio. Y hay otras en términos de regulación de tarifas y otros temas que emite por lo general también la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. ¿Qué tanto tuvieron posibilidad de hacer comentarios los interesados o los involucrados en este hecho para sacar adelante la resolución? Porque estoy mirando aquí en la página del ministerio y salió a comentarios al mediodía y se publicó a medianoche. ¿Qué tan acordada, qué tan consensuada fue? ¿Qué tantos comentarios recibieron? Pues de hecho surge de las conversaciones previas, es decir, la construcción surge del análisis previo de la situación, del cubrimiento que se tenía que dar para que las empresas no tengan dificultades de su funcionamiento. Entonces hubo un trabajo anterior recibiendo incluso las propuestas, esto surge de las mismas comercializadoras que nos manifestaron en reuniones con cada una de las empresas, nos manifestaron sus preocupaciones, de allí surge, se construye y en términos de la necesidad y la urgencia que tiene dar cubrimiento y garantizar el suministro y que no tengamos ninguna dificultad financiera, se emite, se dan un día de comentarios, se recibieron los comentarios, se resolvieron y con todo el equipo estuvimos en esa revisión exhaustiva
los comentarios que llegaron. Ministro, esa resolución en la práctica, según lo que entendemos, es buscar que las comercializadoras, que son esas empresas que nos llevan la luz hasta la casa, ¿no? Para que yo pueda encender el taco y prender el televisor y conectar el celular, para que a esas empresas no se les corte el servicio de energía, porque eso pues tendría un gran impacto sobre el usuario final, pero esas empresas están endeudadas en este momento con las otras empresas que son las que producen, las que generan la energía. Si no les pueden cortar el suministro a las empresas endeudadas, al final no se le transfiere el riesgo financiero a esas compañías muy importantes que son las que producen, las que generan la energía. ¿No estamos moviendo la crisis de un lado a otro? No, hay un error en la afirmación que estás haciendo. Esto es un mercado y hay contratos. Entonces las empresas generadoras tienen contratos con las empresas comercializadoras. Lo que estamos protegiendo son los contratos, para que igual todos los contratos en el mercado tienen garantías, tienen sus cláusulas y esos requisitos deben seguirse cumpliendo. Lo que estamos haciendo es garantizar que por la situación de caja que tienen las empresas, ninguno de esos contratos se vaya a romper. Si alguno de ellos se rompe, como en el caso de cualquier transacción, de cualquier contrato, tendrán que aplicarles pólizas, tendrán que aplicar sus garantías. Lo que estamos es protegiendo los contratos para que en el tiempo, además la resolución es por un mes, mientras logramos que los recursos de Findeter estén ya disponibles para cada una de las comercializadoras. Es básicamente lo que hace esa resolución. Sí, ministro, pero al final ¿este no es un incentivo para el no pago? No, lo que estamos haciendo es realmente tiempo para que tengan los recursos. Y ya habíamos habilitado en otra resolución de la CREC un mecanismo para diferir algunas de las deudas que tienen entre comercializadoras y generadoras, porque el tema de fondo, de donde surge toda esta deuda, ustedes lo conocen, pues el gobierno anterior tomó la decisión en la pandemia de congelar las tarifas y el diferido, la diferencia entre el congelamiento y el valor real, se empezó a acumular. Y hoy son las comercializadoras y los usuarios los que especialmente cargan el peso de esa deuda. Lo que estamos haciendo es aliviar un poco, intentando redistribuir esa deuda para garantizar que cuidemos el sistema y cuidemos a los usuarios. Y esa deuda, ministro, son los 6 billones de lo que se está hablando, de que también serían los créditos de Findeter para las comercializadoras en problemas. Sí, esa es la deuda que está en el sistema, dado que la decisión que en su momento se adoptó fue este congelamiento que se llamó opción tarifaria. No fue consultada a la gente, se adoptó y entonces la deuda quedó en el sistema. Las comercializadoras le deben esos recursos a las generadoras y pues en medio de esto se están transfiriendo buena parte de este costo a las tarifas. Y precisamente las generadoras agrupadas en Acolgen, que es el gremio que las reúne a todas, a las hidroeléctricas y a las térmicas, pedían elevar los créditos de Findeter. ¿Cómo así, ministro? ¿Es que acaso esos créditos estaban en cuánto y en cuánto quedan a partir de ahora? Y si es que cubren todos los 6 billones. Es 1 billón de pesos el que se ha habilitado en esta línea de crédito para las comercializadoras. Lo que hemos definido hasta el momento es que puedan acceder a estos recursos para que tengan liquidez en los próximos meses, que son los meses del fenómeno del Niño, y no tengamos ninguna dificultad. Hay posibilidad de habilitar más recursos, pero justamente lo que discutíamos ayer con todas las empresas era identificar la metodología, la manera de usar esos recursos de la mejor forma. Eso puede ser a través de un mecanismo de refinanciación de toda la deuda, y lo que estamos buscando ahora con el restante, con el saldo que tenemos de esa deuda, es la manera en que se redistribuya en toda la cadena de valor del sistema eléctrico y de esa manera pues no tener una afectación. Si se rompe un eslabón de la cadena, pues ponemos en riesgo el sistema. Lo que estamos protegiendo es todo el sistema y especialmente a los usuarios. Sí, al final de la historia, ministro, lo que hay es una deuda gigante de todos los colombianos con las comercializadoras, ¿no es verdad? Al final eso fue lo que pasó en pandemia. Así es, se aplazó una deuda. Se dejó una deuda de 5.8 billones. Sí. Y ahora estamos buscando la manera de pagarla. Por eso hemos propuesto un mecanismo solidario entre toda la cadena de valor. El Estado aporta este mecanismo también para refinanciar la deuda. Y ayer en la discusión que teníamos con las empresas, pues han surgido otras alternativas que estamos estudiando, que estamos identificando para ver cómo resolvemos el tema financiero de fondo frente a esta situación. Sí. Ministro,
Findeter, ¿cuándo debe hacer los giros para evitar que en el corto plazo las comercializadoras entren en crisis? La resolución precisamente por eso está expedida por un mes. Nosotros creemos que un mes sería suficiente. Ya de tiempo atrás nosotros veníamos haciendo unas reuniones con las comercializadoras. Muchas de ellas ya tenían la documentación lista, se venían haciendo reuniones de trabajo con Findeter para adelantar el trabajo y garantizar que una vez expedido el decreto pudieran lo más rápido posible acceder al crédito. Esperamos que eso surta efecto y ya depende de los trámites administrativos que allí sean. Sí. Mire, ministro, en el tema de la deuda de los 5.8 billones de pesos de la opción tarifaria, hay una pregunta que hacen incluso algunos oyentes, si es deuda de los colombianos todos en nuestra casa o las empresas, pues tenemos una deuda. No lo vimos así en pandemia porque estábamos en otra cosa, pero se debe una plata. Si la deuda es de los colombianos, ¿por qué termina asumiéndola todo el sector? ¿Por qué termina asumiendo incluso parte de las comercializadoras, parte de las generadoras? Y al final lo que hicieron ellas fue dar un plazo, teniendo en cuenta lo que estaba pasando con la pandemia, para que se pagara más adelante la deuda. Es como si yo le presto plata aquí a Víctor Grosso, a mi compañero en la mesa de trabajo, y al final me dice, no, es que yo no tengo cómo pagarla, entonces ayúdeme usted y solamente cóbreme la mitad de la deuda. Pues el mecanismo se construyó en su momento así, el gobierno anterior tomó esa medida y eso se juntó con algo que económicamente vino ocurriendo con el paso de los meses y fue el comportamiento del IPP, que es el indicador de precios al productor, y esa deuda entonces con ese factor inflacionario, con este indexador, fue incrementando esa deuda. Entonces se juntaron la deuda más este indexador y por eso el saldo que se fue acumulando fue tan grande. Esa es la realidad, esa es la deuda que nos han dejado y que queda en el sistema, y hoy lo que estamos buscando es prácticamente un acuerdo de pago para garantizar que el sistema no se ponga en riesgo. Ministro, bueno, temas muy técnicos, pero se viene el niño, se están secando, se están desembalsando estas reservas hídricas que tenemos, en fin, hay preocupaciones, hay tensión en el sistema. ¿Se viene algún tipo o algún plan de ahorro medio obligatorio, de ahorro de energía para los usuarios, para la gente? Sí, justamente hoy vamos a tener prácticamente un PMU de gobierno con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar todo el fenómeno del niño, porque pues este es un fenómeno climático precisamente que nos llama la atención en tiempos de crisis climática, en donde vienen pasando ya varias cosas. Ustedes han visto los incendios forestales, podemos tener desabastecimiento de agua potable, por ejemplo en La Guajira, que nos preocupa mucho y que precisamente por ello habíamos presentado medidas para La Guajira. Entonces, tenemos que tomar medidas en varios sentidos y en mi caso, pues, evidentemente tomar medidas en el tema energético, y vamos a lanzar de manera nacional, de todas las carteras, con todos los asuntos que se involucran hoy con el fenómeno del niño, una campaña de protección, de cuidado del agua, de cuidado de la naturaleza y de cuidado de la energía, que es un factor muy importante, partiendo de el ejemplo desde el gobierno con ahorros y eficiencia energética, unos mecanismos que estamos analizando también para ahorro en el sector industrial, y pues también una campaña para que con la gente logremos cuidar el agua y cuidar la energía en este periodo tan especial que es el fenómeno del niño. Sí, bueno. Eso incluye la posibilidad de que los alumbrados navideños no sean tan vistosos como en otros tiempos. Sí, eso es algo de lo que estamos analizando, porque sí es muy importante garantizar una correcta gestión de la demanda en medio del fenómeno del niño, que como ustedes conocen, la variabilidad climática cada vez es mayor, pues necesitamos tomar medidas importantes para garantizar que el país pueda afrontarlo en buenas condiciones. Claro, bueno, de hecho el mejor incentivo al ahorro será el precio del kilovatio hora en la factura o en el recibo de la luz, ministro, pero sobre todas esas medidas que están contemplando y que están pidiendo con urgencia los gremios, hay una que creo que es muy importante para los propios ciudadanos, y es que piden revisar los impuestos locales que se cobran en esa factura de energía, y ello aliviaría la carga sobre los bolsillos de la gente común y corriente. ¿Ustedes qué han pensado al respecto? Bueno, hay una discusión de fondo en medio de todo esto también, que es el régimen tarifario.
Y pues una de las preguntas que uno se hace es cómo llegamos a esta situación y cómo no hubo una protección de los usuarios y las medidas pueden llegar a cargar la deuda de la manera que se ha cargado. Y allí pues tenemos varios temas que revisar. Ustedes conocen, pues hay un límite entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Hay una carga impositiva local y el margen de acción que tiene el gobierno nacional, pues hay un alcance que no podemos extralimitarnos. Pero hay que dar una discusión sobre el régimen tarifario, la protección de los usuarios y cómo garantizamos hacia adelante que este tipo de situaciones no se presenten. Por eso venimos discutiendo para presentar al Congreso una reforma a la Ley de Servicios Públicos, donde discutamos este asunto de fondo y tengamos herramientas para garantizar y prevenir situaciones como esta. Será seguramente tema de otra charla, ministro, porque hoy estamos en la coyuntura de lo que está pasando, pero esa ley de servicios públicos seguramente tendrá muchos elementos para analizar y para comentar. Pero yo quiero hacerle una última pregunta sobre el gas natural. Hay escasez de gas natural, en particular en la costa Caribe, y el gas es muy importante, entre otras cosas, para el funcionamiento de las termoeléctricas, que son cruciales en épocas de sequía, cuando el fenómeno del Niño llega, para entrar a hacer la redundancia del sector, para que no se nos vaya la luz porque hay térmicas. ¿Es cierto, ministro, que vienen en camino 13 barcos con gas importado porque no hay suficiente en Colombia? Bueno, hay que decir varias cosas alrededor del tema. Primero, precisamente porque el fenómeno del Niño es bien conocido en el país, es un fantasma que persigue a este sector desde hace mucho tiempo. El país ha tomado medidas y existen algunas herramientas. Por ejemplo, existe algo que se llama cargo por confiabilidad, que es una especie de seguro energético para garantizar que las empresas generadoras, cuando sean requeridas en momentos de escasez o de necesidad, especialmente de las térmicas, tengan la energía, que se llama energía firme, disponible para responderle al sistema. Y ese seguro se va pagando, todos los colombianos lo vamos pagando para que las empresas, cuando sean requeridas y necesitemos esa energía, la tengan disponible. Esos contratos existen, ese mecanismo existe, y en el momento de ser activados, las empresas tienen que responder con la energía que se les ha pagado a través de ese seguro. Eso es lo primero. Entonces, las empresas tienen que estar listas y allí hay unas garantías y unos contratos, requisitos que ellas han debido cumplir y que nosotros estamos haciendo seguimiento para que pues estén en condiciones. Lo segundo, sobre la situación del Caribe. De hecho, yo estuve en un debate de control político la semana anterior explicando un poco lo que allí ocurría. Ahí tuvimos una situación operativa que se está investigando con una empresa, Canacol, que tuvo un fallo en su sistema interno, un fallo operativo. Tiene unos pozos con agua y disminuyó un 30% su producción. Esa limitación de producción ha afectado a sus clientes. Eso es un mecanismo también de contrato privado entre esta empresa y algunas empresas industriales de la costa. Entonces no es que tengamos un problema de desabastecimiento de gas, hay un problema operativo de una empresa con unos clientes específicos en la costa y que hemos estado haciendo seguimiento. Lo que nos informan es que recuperan su capacidad de producción en el mes de noviembre y esperamos que así sea. Estamos haciendo el seguimiento. Y finalmente, pues estamos preparando el país de todas las maneras para garantizar que tengamos el gas necesario para las térmicas. Nosotros no tenemos buques que vengan en camino, pero lo que sí podemos decir es que hemos estado conversando con Ecopetrol, no sé si sea Ecopetrol, pero lo que sí hemos estado conversando con Ecopetrol, que es uno de los principales productores de gas en el país, que nos permite tener la garantía y que alisten también la posibilidad de la producción para tener gas en el fenómeno del Niño. Sí, fíjese usted, ministro, que lo que ocurre es que las termoeléctricas deben funcionar con gas y como no tienen disponibilidad suficiente, sobre todo en la costa Caribe, están importando el gas y ese gas importado viene mucho más caro que si lo compraran en el mercado nacional y eso hace que automáticamente aumente todavía más el precio de la factura de energía eléctrica. Es una cadena que puede llevar a que la situación entre en un punto muy complicado. Así es, como ustedes lo han señalado, pues estos son varios puntos de la cadena. Lo que estamos tomando son medidas para garantizar el funcionamiento del sistema. Hemos tomado estas en la comercialización. Hay otras medidas que tenemos que tomar en la generación. Otra de las medidas que estamos adoptando es garantizar que antes de finalizar año entren
el mayor número de proyectos de generación con fuentes renovables para tener alguna energía, es energía pequeña, en las grandes cantidades que aún necesitamos, pero necesitamos realmente que tengamos diversificación en la generación. Y estamos también tomando medidas en la transmisión de energía para que los proyectos tan retrasados también puedan avanzar y la energía se pueda llevar de los puntos de generación a los puntos de consumo y podamos también tener un impacto en las tarifas. Son medidas que tienen que estar dándose en los diferentes puntos de la cadena, buscando el equilibrio y garantizando el derecho y el acceso al servicio público para la gente. Sé que todo es muy variable, ministro, pero para finalizar quisiera hacer una consulta. Hoy, a esta hora, hoy 12 de octubre, 7:23 minutos, ¿usted podría decirles a los colombianos que estén tranquilos, que no hay riesgo de racionamiento de energía en los próximos meses? Así es, nosotros tenemos XM, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Esta revisión se hace pues con todo el análisis, la ingeniería, los datos para hacer las simulaciones y garantizarle al país que hoy, con las simulaciones, con los datos, lo que vemos es que podemos pasar el fenómeno del Niño, no tenemos un problema de desabastecimiento de energía y los temas que estamos revisando son especialmente los financieros. Ministro, gracias, un feliz día. Igualmente para ustedes, feliz día a todo el mundo. Estás escuchando